firmeza en medio de la tentación y la firmeza en medio de las pruebas. En todo tiempo nosotros estamos o siendo probados o siendo tentados. Con frecuencia las personas confunden los dos términos, pero son diferentes en realidad. La prueba y la tentación tienen muchísimas diferencias. La tentación es el deseo de hacer algo que sabemos que es incorrecto. La tentación es el deseo de hacer algo que sabemos que es incorrecto. La prueba es un desafío que Dios permite en la vida de la persona con propósitos específicos: fortalecer su fe, formar su carácter y establecer una mayor relación con Él. Entonces, son diferentes en cuanto al origen. El origen de la tentación es o Satanás o es mi concupiscencia. Yo soy tentado a causa de mi concupiscencia o soy tentado a causa de la intencionalidad de Satanás, porque toda tentación representa un riesgo para el proceso de madurez del creyente. Toda tentación representa un riesgo para el proceso de crecimiento, para el proceso de transformación, para el proceso de santificación. Entre tanto que la tentación dice stop, para del proceso de Dios, dice la tentación. Entre tanto, la prueba dice afírmate en Dios y sigue hacia adelante. Así es que si tú tuvieras un cartel de la tentación, podría ser stop. Es decir, la tentación tiene un propósito y es detente de caminar con Dios. La prueba tiene otros objetivos, pero la prueba dice así: afírmate en Dios porque largo camino te resta. Entonces, la idea es que si nosotros leemos en el libro de Génesis 22:1, dice así la palabra del Señor: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Entonces, la prueba viene de Dios. Quiero sembrar esos dos principios antes de cualquier cosa. Número uno, la prueba viene de Dios. Y principio número dos, las tentaciones o salen de mí o vienen del enemigo. Mateo 4, en su verso 1, dice así la palabra del Señor: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando digo que la tentación proviene del enemigo, uno de los versos que prueban esa verdad es el que acabo de leerles. Porque Satanás prueba a los creyentes, porque él tiene una intención. La intención de Satanás es o robar, o matar, o destruir. Todo lo que él hace engloban estas tres cosas. De modo que cuando él se levanta a tentar, uno de los hijos de Dios está intentando o robarle o matarle el propósito de Dios en la vida del creyente. ¿Están conmigo? Ok. Sin embargo, hay otra forma en que el creyente puede ser tentado, y es a causa de su propia concupiscencia, según lo que nos dice Santiago en su capítulo 1, Santiago en su capítulo 1, versos desde el 14 hasta el 15.
Cada uno, dice, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y siendo consumado, da a luz la muerte. De modo que, entonces, hay dos fuentes de donde viene la tentación. Hay una de esas fuentes que yo puedo controlar, y es la que tiene que ver con la concupiscencia. La concupiscencia es el deseo desordenado de satisfacer los placeres mundanos, que no es el deseo de satisfacer los placeres de la vida. No es eso, porque de forma natural yo deseo satisfacer aquellas cosas que el mismo Dios diseñó en mi cuerpo que requerían de otra parte que no soy yo. Estoy diciendo que, por ejemplo, si una mujer desea a un hombre, no tiene un deseo desordenado, porque lo natural es que una mujer desee un hombre. Si un hombre también desea a una mujer, no tiene un deseo desordenado. Ahora, ¿cuándo? Y si una persona desea tener dinero para suplir sus necesidades, tampoco tiene un deseo desordenado. Si una persona quiere ser importante, no tiene un deseo desordenado. Ahora, cuando los deseos que yo tengo son suficientes como para interrumpir el proceso de transformación al cual yo he sido sometido por el Espíritu y de acuerdo a la naturaleza que me ha sido dada, cuando representa un riesgo a mi crecimiento, eso es concupiscencia. Cuando yo no duermo pensando en eso, cuando yo desde que me amanece el día, eso es lo que me viene a la cabeza, entonces yo estoy teniendo un proceso de concupiscencia en mi interior. Y cuando eso sucede, entonces eso que está en mí lo usa el enemigo para ponerme ofertas a mi alrededor. Y entonces cuando tienes ese deseo, tú entonces miras a tu alrededor y tú dices, pero el mundo conspira a mi contra. Pero todo está en contra mía porque yo tengo una necesidad alta de esto. Y si miro para acá, eso es lo que observo. Y si miro para acá, eso es lo que observo. Y si miro para acá, esto es lo que observo. Pero no es que el mundo conspira en contra tuya. Es que en tu interior hay algo que trabajar. Claro, yo mejor le atribuyo al mundo que conspira en contra mía, porque es mejor poner la responsabilidad de mi cambio en otro que yo asumir mi responsabilidad. Ay, y decir entonces, pero déjame ver, yo necesito reajustar mi interior, porque debo decirles que a la medida que usted reajusta el interior suyo y lo acomoda al espíritu, el mundo comienza entonces a conspirar a favor de la plenitud de Cristo que se le fue dada a usted. La idea entonces es esto, que el número de tentaciones va a depender de qué tanto acomode yo el hombre espiritual que está dentro de mí y que debería gobernar mi vida. ¿Están conmigo? Entonces, cuando yo me hago responsable de mí mismo, cuando yo estoy totalmente presente en las cosas del Señor, ¿usted sabe lo que significa estar totalmente presente en el Señor? Es como cuando la pastora a veces nos inicia en el culto y nos dice, ¿dónde estás, hermano? ¿Estás aquí? Déjame saber que no solamente dejaste tus ojitos ubicados en la plataforma y te fuiste a dar un paseo por ahí. Porque hay gente que está en el culto y usted cree que te están escuchando y están allá arriba en Belén con los pastores. Ay, sí, entonces engañan a los pastores y a los predicadores. Y si el pastor cree que yo estoy escuchando, yo estoy en otra cosa. Así que diga lo que usted quiera, que yo estoy en mi casa haciendo cosas. Y que me está hablando el Señor. Obviamente que te está hablando el Señor. Claro que te está hablando el Señor. Entonces, está totalmente presente
implica que yo soy capaz de hacerme consciente de mi estado. Consciente de mi estado. Es hacia donde llegó Nabucodonosor en algún momento. Dice que miró al cielo y dijo, así mismo como el hijo pródigo en algún momento, que miró al cielo y dijo, se hizo totalmente consciente. Es decir, este no es mi estado. Cuando usted y yo nos hacemos totalmente conscientes de nuestro estado, entonces yo digo, naturalmente tengo que cambiar. Estoy teniendo cosas que no manejo en mi interior. La paz se me ha ido. Usted se da cuenta cuando la paz se le ha ido, ¿sí o no? La paz a veces se nos va. Y precisamente es por un desorden en nuestro interior, que no estamos acomodando la vida del Espíritu en nosotros. Y quien no acomoda la vida del Espíritu, entonces va a tender a manejar mucho más tentaciones que el común de las personas. Quiero sembrar este principio. Yo puedo manejar en un alto porcentaje las tentaciones que me llegan cuando aprendo a vivir en el Espíritu. Todo tiene que ver con esto, con aprender a vivir en el Espíritu. A mayor nivel de vida espiritual, mengua la concupiscencia. Cuando nosotros podemos mirar algunas diferencias en cuanto a la tentación y a las pruebas. El origen de las pruebas es Dios. El propósito de la prueba es fortalecer la fe. El resultado de la prueba es un crecimiento espiritual. Dios probó a Job. Sí, Dios probó a Job. Dios probó a Abraham, ¿sí o no? Ahora, si usted analiza la historia de Job, una vez que Dios dispuso un conjunto de pruebas, Job terminó diciendo, de oídas te había oído y ahora mis ojos te vi. No es igual la vida del Job antes de ser probado que después de ser probado. De modo que cuando alguien está teniendo pruebas, debería entonces estar gozosos, como dice el apóstol Santiago, como dice Pedro, gócense cuando están en las pruebas. Sin embargo, la tentación tiene su origen en nuestra concupiscencia o en Satanás. El propósito de la tentación es este, escuche. Si usted identifica que está siendo tentado, detenga eso. Porque tiene un solo propósito y es este, hacernos pecar. Yo he escuchado cosas que cuando las reflexiono digo, ¿cómo así? O sea, personas que han cometido pecados feos y después se han arrepentido y Dios lo ha perdonado y después dicen, pero gloria a Dios porque yo cometí ese pecado, porque si no cometo ese pecado yo no hubiese entendido lo que entendí hoy y quizá Dios no me enseña. Debo decirte que cuando yo cometo un pecado y después de ese pecado Dios me perdona, lo que yo debo maximizar no es el pecado que yo cometí, no, es el Dios que yo tengo, que es capaz de extraerme del lodo cenagoso, que es capaz de extraerme de lo más profundo de la oscuridad y convertirme en un hombre de bien. Pero no voy a dar la gloria a lo mal que me comporté, sino voy a dar la gloria al Dios que perdona, al Dios que maximiza su misericordia cuando lo necesitamos. Porque de ser así entonces hiciéramos de todo lo que nos viniera al deseo para decir, yo voy a usar eso para aprender cosas. Dios te perdona, Dios me perdona y me ha perdonado muchísimas veces, tantas veces, que si yo predico esto es porque yo quisiera que cualquier gente que esté sujeto a cualquier tentación sepa que Dios perdona, que Dios libera, que Dios sana, pero que necesito seguir avanzando. Amén. El propósito de la tentación es uno, que la gente peque,
para que distorsione su proceso de crecimiento hacia la vida del Espíritu, hacia la vida de Cristo. Amén. Resultado de la tentación: caída y consecuencias negativas. Y tenemos muchos ejemplos. David con Betsabé, y una que yo creo que debería ser la más famosa de todas, y es Eva. Ya ustedes recuerdan, Eva. Ahora, ¿cómo deberíamos responder a la tentación? Para decirles esto, hay una verdad que yo quisiera maximizar, y es esta. Atiéndame bien. Nosotros somos tentados en condiciones controladas por Dios. Le voy a repetir. Los creyentes somos tentados en situaciones totalmente controladas por Dios. Usted se da cuenta que cuando, por ejemplo, en una industria van a mandar un vagón, conjunto de piezas de lo que fabriquen, se dan cuenta que el barco puede soportar el peso que le están poniendo, ¿sí o no? Y eso lo inspeccionan, verifican que realmente el barco esté preparado para la carga que se le va a poner, para que no naufrague en el camino ese barco. Los aviones, todo opera así, los vehículos igual. Los neumáticos operan así. Tantas libras soportan tantas toneladas, porque quieren cuidar el vehículo. Así es que, si bien es cierto que la tentación no viene de Dios, también, como eso es cierto, también es cierto que Dios está ahí, inspeccionando que usted tenga la capacidad más alta que la prueba. Le voy a decir dónde. Primera de Corintios 10, 12 y 13. Dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y sigue diciendo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más allá de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué cosa? No sé si les satisface saber esto, porque yo he pensado en algún momento que cuando estoy siendo tentado, como que yo no tengo fuerza. Especialmente en algún momento que cuando estoy siendo tentado, como que la presión de la tentación es tan abrumadora, que la presión de la tentación es tan aplastante, que me he encontrado como sin salida. No sé si les ha pasado a alguno de ustedes esto. Pues ustedes son los ángeles que tiene aquí, los pastores. Wow, qué buen trabajo están haciendo los pastores de esta iglesia. No tienen, o sí la tienen, que no dicen nada. Okay, la tienen, pero ok. Todos somos tentados y todos en algún momento nos sentimos insuficientes a la tentación. Le voy a decir por qué nos sentimos insuficientes a la tentación. Nos sentimos insuficientes a la tentación porque es la operación del enemigo para que usted permita la oportunidad que se le está presentando. Fíjese que la mayoría de cosas que son usadas como tentación son cosas que ustedes y yo quisiéramos hacer. Atienda, la mayoría de, todas las cosas que son usadas para tentación son cosas que yo quisiera hacer. Entonces, el asunto es que yo tengo que decir, yo lo quiero hacer. Satanás quiere que yo lo haga, Dios no quiere que yo lo haga. ¿A quién le hago caso? Voy a hacerle caso a Dios. Entonces, ya de antemano yo sé que la tentación que se me está permitiendo a mí, repito el término que estoy usando, que se me está permitiendo porque Satanás no hace con el creyente lo que quiera.
Satanás pidió el permiso para tentar a Job. ¿Ustedes recuerdan eso? Pidió el permiso para zarandear a Pedro. ¿Recuerdan eso? Entonces, lo primero es, ok, ¿quieres tentar a Kenny? Déjame ver qué capacidad de resistencia tiene Kenny. Cuando Dios se da cuenta, la capacidad de resistencia mía le permite a Satanás una tentación por debajo de mi capacidad. De modo que Dios me tira a la batalla, pero para sí mismo Dios sabe que yo puedo vencer. Así es que tú no estás en la batalla de que peleando, tú que tienes 100 libras, peleando con un Satanás que tiene 110 libras. No, todo lo contrario. Si usted puede soportar 100 libras, Dios no va a permitir que le metan 100, va a permitir que le metan menos libras para que usted salga airoso de esa tentación. Y fíjate que a veces pensamos, esta tentación en el mundo entero solamente la estoy pasando yo. Negativo. La tentación que Dios le permite a ustedes y a mí, dice el texto, son humanas. Así que en cualquier parte del mundo, los creyentes están pasando la misma tentación que ustedes y yo estamos pasando. Número 1, dice el texto, pero fiel es Dios. O sea, fiel es Dios, y tan fiel que Él de ninguna manera va a dejarme a mí siendo tentado y va a darse un paseo. Cuando yo estoy siendo tentado es cuando más están los ojos de Dios diciendo, ese es de los míos. Ese de los míos. No es un... Así es que para Dios no es una sorpresa que usted salga vencedor, porque Él lo sabía. Y dice, no voy a dejar que sea tentado más de lo que pueda resistir. Y también dice el Señor, ¿dónde está la tentación que le va a llegar a Kenny? ¿Dónde está el paquete de la tentación? ¿Cuánto pesa? 80. ¿Cuánto puede soportar Kenny? 100. Ok, antes de mandársela, ven que le falta algo. Un letrero grande que dice salida. ¿Cómo dice el letrero? Salida. De modo que cuando usted y yo estamos siendo tentados, el enemigo pone todo oscuro. Y el enemigo dice, aquí no hay salida en ningún lado. Mira para donde tú quieras, que aquí no hay salida. Y dice el Señor, recuérdate que tú puedes tener los ojos cerrados y operar en fe y verás la salida. Vas a ver la salida en cualquier tentación que tú tengas, en el nombre de Jesús. La vas a ver. Porque no se trata de lo que ven tus ojos, se trata de en la dimensión espiritual que estés operando. Si operas en la dimensión del espíritu, tú dices, ¿y qué hago yo hablando tanto con una mujer que no tenemos ningún proyecto en común? ¿Qué hago yo? Lo que sucede es cuando usted sabe vivir en el espíritu, usted no va a la loca a casi nada. Cuando usted sabe operar en el espíritu, antes de usted verse entre la espada y la pared, usted se detiene. Usted se detiene, porque dice el Señor, yo voy a proveer la salida. Toda tentación viene con su debida salida. La veo o no, la tiene. Repito, aunque usted no la vea, la tiene. Amén. Entonces, el capítulo, el verso que leímos nos manda estar alerta. Amados hermanos, hay que estar alerta. Dice, mira el que esté firme, que no
el que esté firme, que no caiga. Y yo le repito, porque de ahí entonces es que vamos a poder soportar. El soportar, que dice aquí la Biblia, no es más a que usted operar en una condición de que antes de fallar usted vea la salida, porque el soportar el espacio, el soportar no es que usted se quede en el espacio a esperar que suceda lo que tiene que suceder. No es eso, es que a que usted huya. ¿A que usted qué cosa? La valentía del creyente es huir cuando está siendo tentado. ¿Lo hizo José, sí o no? José lo hizo, dijo, no, yo no voy a desobedecer a mi amo, pero tampoco voy a desobedecer a mi Dios. O sea, yo necesito huir, y ese huir es valentía en la presencia del Señor. A Timoteo le dijeron lo mismo. En el segundo libro de Timoteo, en su capítulo 2, en su verso 22, dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan el Señor. Huye. Entonces nosotros a veces los jóvenes me recuerdo, dice Pastor Wilton estos días, es que cuando Kenny llegó aquí, yo estaba jovencito, y yo también, hermano. ¿Sí o no? Obviamente que sí. Bueno, la idea es, estimados hermanos, que la vida espiritual inicia desde que Cristo vive en usted. Tienes 5 años, ahí inicia la vida espiritual en tu vida. Yo no puedo dejar que en algún momento de mi vida las pasiones me gobiernen. Yo sé que hay una temporada donde uno se desajusta más. Y esto que yo les estoy diciendo debería ser mientras más joven usted es, aproveche esto que le estoy diciendo más. Porque ya los que tenemos alguna juventud acumulada, lo tomamos, lo reservamos, nos hace bien, pero ya nosotros hay muchas decisiones que las hemos tomado. Pero los que están así de 12, de 13, de 14, de 15 y por ahí, aproveche lo que el Señor les está suministrando. Y antes de tomar decisiones, encomiende su camino al Señor y diga: Señor, esto que estoy haciendo es de tu agrado. Esto que estoy haciendo glorifica tu nombre. Esto que estoy haciendo suma al proyecto de vida que tú tienes para mí en Cristo Jesús. Si suma, adelante, avance. Si no suma, entonces haga los reajustes necesarios para poder entonces encontrarse caminando en la perfecta voluntad de Dios. La vida bonita en Cristo es cuando usted logra esto que acabo de decirle, es caminar en la perfecta voluntad de Dios. Cuando es así, los mandamientos del Señor no son gravosos. El que siente que su vida como creyente es como demasiado aburrida, el que siente que su vida como creyente es como demasiada cuesta arriba, como que no hay gozo, como que no hay gloria, como que no hay victoria, como que siempre es una queja y una queja y una queja, entonces tiene que revisarse a sí mismo, porque aún en la peor crisis yo estoy llamado a representar el gozo del Señor. Yo no estoy hablando de crisis ni de escasez que todos tenemos, ni de enfermedad. No. Estoy hablando de un estado espiritual donde usted no puede reflejar a Cristo, sino que tiene que reflejar una vida conforme a condiciones del medio. Las condiciones del medio no determinan la plenitud ni el nivel espiritual que ustedes y yo tenemos que vivir. Lo representa una comunión con el Espíritu, que te capacita, hermano, para entender todo esto que yo les estoy comentando hoy y mucho más, que por supuesto en este tiempo no nos da para decir, pero gracias al Señor que mañana
es día de fiesta y yo estoy comenzando, aleluya. Hay un principio. Es el principio utilizado para todas las tentaciones. Atienda que le estoy por revelar algo muy importante. El principio que Satanás toma para tentar a todo el mundo es este. Es o son las necesidades existentes en el individuo, número uno, y en ese sentido las necesidades que si el individuo no las detecta, el enemigo quiere que él las cree. Le voy a repetir. Si yo como creyente entiendo que no tengo ninguna necesidad, que la tengo obviamente, el enemigo me trae pensamientos, distracciones para que yo me cree una necesidad. Ese principio que yo le estoy diciendo fue lo que él hizo con Eva. Esas necesidades muchas veces tienen que ver con suplir necesidades naturales, como por ejemplo una esposa, un esposo, una pareja, como por ejemplo comida, seguridad, placeres. Son necesidades que podemos nosotros tener y la tenemos. Pero otras que también son peligrosas son las necesidades del ego. Aquella que la gente espera que le digan para que lo haga sentir importante. Entonces, Eva ya en el jardín del Edén, recuérdense que Eva estaba muy bien, ¿sí o no? Eva estaba bien hasta que se encontró con las conversaciones de Satanás, que lo que hicieron fue esto. Lo que hicieron fue poner duda, escúcheme, acerca de la verdad de Dios en su vida. Escúcheme. Toda la tentación. Entonces, cuando el enemigo puso duda en Eva, Eva comenzó a ver el árbol codiciable. Oiga lo que dijo Satanás a Eva: tú vas a ser, si haces lo que yo te estoy diciendo, semejante a Dios. ¿Y quién no quiere ser semejante a Dios, hermano? Usted sabe los rayos que hubieran explotado. Y usted sabe en la carretera los desórdenes que hiciera yo. Quítate en el nombre de Jesús. Adiós. Me voy, que tengo que pasar por ahí, que voy tarde para todo el yaque. Yo hiciera 1000 cosas si fuera como Dios. Pero es que yo no puedo ser como Dios. Yo participo de su naturaleza en Cristo Jesús. Pero no tengo esa potestad, ese ego, esa supremacía que Satanás quiso inyectar sobre Eva. Y fue lo que hizo que Eva fallara. Lo mismo, atienda, lo mismo que sucedió en Mateo 4 con Jesús. El enemigo, después de Jesús haber ayunado 40 días y 40 noches, dice: pero este es mi momento. Este hombre tiene que tener hambre, ¿sí o no? Así que él se aparece donde está Jesucristo y le dice, lo leímos ahorita, y le dice: pero ¿no dicen por ahí que tú eres el Hijo de Dios? Y si tú eres el Hijo de Dios, tienes el poder para hacer que las piedras se conviertan en pan. Escuche, hermano, escuche. Hay una necesidad, ¿sí o no? Hay una necesidad. Él la identifica. Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí o no? Jesús es el Hijo de Dios. Tiene poder para hacer que las piedras se conviertan en pan. Entonces, escuche cómo opera la tentación. La tentación dice: como tienes la necesidad, como puedes hacerlo, y dice aquí ahora la gente, las personas, y te lo merece, dice la gente, y te lo merece, hazlo porque te lo merece. Eso es del diablo, hermano. El asunto es que estaban dadas las condiciones para que Jesús hiciera que las piedras se conviertan en pan. Pero una cosa es que yo sepa que necesito algo, y otra cosa es que yo quiera satisfacerme a mí por mis esfuerzos. Eso es lo que la tentación quiere, que ninguno espere en el tiempo de Dios. Eso es lo que la tentación quiere, que todo el mundo comience a vivir por sus propios esfuerzos. Y era la que Jesucristo podía caer si no estaba claro de su propósito. Y cuando Jesús sabía que
Dios hacía milagros cuando Él quería. ¿Cuándo es que Dios hace milagros? Así es que la tentación no me tiene que llevar a mí a decirle: Señor, el milagro es ahora, tráeme pan ahora, tráeme comida ahora. Fíjate que todas las tentaciones dicen: hazlo ahora, sí, hazlo ahora. Y por eso mucha gente termina con 30 años en la cárcel, porque es ahora, porque es ahora, porque es ahora. Y la intención es esta. Y es la sabiduría que tiene que tener cada persona cuando se encuentre siendo tentado. Y es esta: es bueno que Jesucristo coma pan, es bueno, tiene el poder de hacerlo, pero la historia de su vida, la fortaleza espiritual para dejar la trayectoria de su vida en manos de aquel que todo lo puede suplir cuando Él quiera. Dios puede suplir todas las necesidades que ustedes tienen, todas. Y nadie tiene que buscar entonces suplir sus necesidades por su fuerza. Todo el mundo, y me incluyo, tenemos que esperar el tiempo de Dios para que suceda lo que Dios quiere. Cuando entonces Jesús le devuelve: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, por lo contrario, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le está diciendo: yo tengo un medio divino para satisfacer mis necesidades. ¿Alguien tiene aquí un medio divino para satisfacer sus necesidades? Es mi oración en esta noche, estimados hermanos, que seamos fortalecidos en el hombre interior, que seamos fortalecidos por Cristo, que seamos fortalecidos tal que, aunque quizás no sea el mensaje como tan bueno para escuchar en el oído, pero que cuando el día de mañana usted entre a su red social y ve algo raro, usted diga: eso no me pertenece, no voy a sembrar lo que no es de Dios en mi vida. Entonces la iglesia tiene la capacidad para salir victoriosa a todas las acechanzas del enemigo. Tenemos el poder, tenemos las herramientas. Todo lo que Dios se propuso en Cristo Jesús para la iglesia, asimismo le dio las herramientas para poder lograrlo. Pero sí quiero decirles que yo oro al Señor para que esto les sea de provecho en el sentido de la toma de decisiones. Cada quien toma decisiones todos los días. Y estas decisiones de serle fiel a Dios se toman desde que usted se levanta. Hoy le voy a ser fiel a Dios. Y mientras más poder tienes en tu interior, mientras más peso de la gloria de Dios tú tienes en tu interior, más victorioso saldrá en las tentaciones. Inclusive el día que le fallo al Señor, reclúyete del propósito. No me dice no vuelva, no me dice exclúyete del propósito, me dice Él tiene misericordia. Ven hacia mí, Señor. Ven hacia mí entonces, Espíritu Santo de Dios, y haz conmigo lo que tú quieras hacer.